El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:09 en la mañana. ¿Qué nos dejó el juicio político de Pablo Celi? Y después de ese juicio político, ¿qué se viene? Quien planteó la moción de censura fue el asambleísta Rafael Lucero, quien lidera la bancada del Movimiento Pachacutic y que tiene la gentileza de atendernos telemáticamente a esta hora. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano que sintoniza este prestigioso medio de comunicación como es Radio Majestad. Gracias a usted por la gentileza de atendernos, valoro su tiempo y su predisposición a conversar con nosotros. A ver, en la moción de censura, obviamente, se plantea, se determina el incumplimiento de funciones de Celi y se plantea la censura, pero además se dispone a remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de remitir el expediente a esas otras instituciones, asambleísta? Primero, como ustedes pudieron ver, la unidad de la Asamblea Nacional en la votación en el juicio político a Pablo Celi. Luego de eso, manifestar que sí, se mocionó para que vaya todo el expediente íntegro a estos organismos de control para la investigación respectiva. A la Fiscalía, para que le haga la investigación respectiva que le corresponde. Al Consejo de Participación Ciudadana igual y a la Contraloría de la misma forma. Esto permite de ir definiendo la serie de argumentos que se dijo ahí en la Asamblea Nacional, tanto de los interpelantes, también de la defensa de Pablo Celi y de las intervenciones de los asambleístas que hicieron uso de la palabra durante el juicio. Esto permite ir llegando a una conclusión final, no solamente quedarnos en el juicio político, sino también encontrar si es que existe culpabilidad con la justicia, que también la justicia lo sancione. Correcto. A ver, pero ahí termina el papel de la Asamblea, ¿verdad? Ahí terminó el papel. Por supuesto, el papel del juicio político está, nosotros hemos censurado políticamente, que es nuestra función. Luego, por supuesto, entregando todo el expediente íntegro a las instituciones de control, vamos a dar un seguimiento, no vamos a quedarnos ahí dejando que se duerma el sueño eterno, sino al contrario, vamos a dar seguimiento desde la Asamblea, que es lo que nos corresponde ya en este paso que hemos dado, dar un seguimiento a las investigaciones que realicen los diferentes organismos de control del Estado. Yo quiero entender a qué expediente íntegro nos referimos, y le hago esta pregunta porque la Comisión de Fiscalización no sacó un informe oficial del juicio político, sino que ustedes el miércoles de la semana anterior, cuando resolvieron llevar a Pablo Celi a juicio político, conocieron un informe de posiciones de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué contiene el expediente íntegro si no hay un informe oficial de la Comisión de Fiscalización, asambleísta? A ver, primero la comisión, claro, no remitieron un informe definitivo, un informe conjunto de la comisión. Esto violenta el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aplicamos el artículo 83, donde el Pleno le decide llamar a juicio político, y ahí existen nueve posiciones de los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización. Pero aparte de eso también hay una serie de expedientes que han hecho llegar a la Comisión de Fiscalización y que ha sido presentado para la investigación respectiva. Por lo tanto, ahí son más de 13 cuerpos que están de investigación y esos serán los remitidos hacia los diferentes organismos de control para que haya una investigación total. ¿Cuál fue la diferencia de su moción, que es la que se aprobó, con la que originalmente había planteado el asambleísta Juan Cristóbal Lloret? Porque revisando la moción del asambleísta Lloret, digamos, es muy parecida, incluso en la utilización de los términos. Contrario a lo que algunos pensaban, Lloret no propuso dentro de las causales la arrogación de funciones. O sea, él planteaba justamente en su proyecto de resolución con la moción la censura de Celi por incumplimiento de las funciones. Usted también planteó la censura de Celi por incumplimiento de funciones, pero ¿cuál fue la diferencia de los textos? No sé si hubo alguna diferencia de fondo, asambleísta. A ver,
Al inicio, los interpelantes estaban planteando la sanción política por arrogación de funciones. En el transcurso del día nosotros planteamos nuestra moción que no era el tema de arrogación de funciones, sino incumplimiento de funciones. Y ahí fuimos ya dialogando al interno entre los jefes de bancada, fuimos conversando, porque eso es lo que hacemos ahora, dialogar, conversar, debatir si es que es necesario y decir, por aquí vamos a hacer, esta es la mejor opción, y lo planteamos de manera unitaria. Ya cuando presenté la moción, se abrió el debate, hubo varias sugerencias, aportes que hicieron los asambleístas, yo los había recogido en el texto final y lo presentamos y sometimos a votación. Entonces esto es un trabajo que se vino haciendo al interno para nosotros poder dar la votación respectiva de forma unánime como lo realizamos. ¿Por qué no cabía incorporar la causal de arrogación de funciones, asambleísta Rafael Lucero? Primero porque el Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces, que lo lideraba el finado doctor César Trujillo, le dio el aval respectivo en uso de sus facultades. Por lo tanto, todo lo que él actuó estaba legal, lo que hizo el doctor Pablo Celi. Si nosotros aplicábamos de la cuestión de funciones, todo lo que él actúa hubiese quedado en el limbo, hubiese sido el problema más complicado de lo que está ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, lo que existe es incumplimiento de funciones porque no ha cumplido con la investigación con Petroecuador, con la serie de investigaciones existentes. Entonces, por eso nosotros aplicamos este incumplimiento de funciones y es lo que hemos hecho la sanción respectiva. Ahora, yo le pregunto a usted, porque me da la impresión que de este juicio político, más allá de la sanción política a Pablo Celi, me parece que algunos sectores quedan, no sé si fracturados, no sé si divididos, no sé si hay confrontación entre legisladores, y puntualmente lo que pasa con el bloque de Pachacutic y con dos de sus legisladores, la presidenta Guadalupe Llori, que ha anunciado que presentará una queja en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por violencia política, y el asambleísta Ricardo Vanegas, que ya le planteó una queja al asambleísta Villavicencio. Esa queja ayer fue analizada por el CAL se la ha devuelto a Vanegas para que complete justamente el sustento de la queja en los siguientes 3 días. Pero digamos, aquí tenemos dos legisladores de Pachacutic, la presidenta Llori y el asambleísta Vanegas, que cuestionan a Fernando Villavicencio. Le pregunto a usted, ¿es una postura de Pachacutic que de alguna manera está en contraposición a lo que está pasando con Fernando Villavicencio, o es una postura personal de la presidenta Llori y del asambleísta Vanegas? Asambleísta Rafael Lucero. A ver, siempre las decisiones que lo vaya a realizar, acciones que lo vaya a realizar nuestro asambleísta, siempre es consensuado en el bloque. Hay una decisión justamente de hacer las denuncias respectivas para que el CAL pueda ejercer en uso de sus facultades, ejercer la sanción respectiva, la sanción administrativa. Es un tema que está del bloque. Decirle que sí, ha existido desacuerdos, ha habido desacuerdos en terminologías, en posiciones del asambleísta Villavicencio, pero muestra de eso es que el día lunes, ustedes vieron que inclusive nos sentamos a conversar con Fernando Villavicencio y hemos dicho que, a ver, vayamos haciendo las cosas bien. Que si bien es cierto, tiene una posición que nosotros podemos tener otra posición, pero esto determina que hagamos las cosas bien, porque sí, es verdad, Villavicencio ha reconocido que se equivocó, que violentó el debido proceso dentro de la fiscalización, que no cumplió los plazos establecidos, ha reconocido. Y nosotros hemos dicho, ok, si vamos en ese camino, pues listo, vamos avanzando, porque lo importante es que necesitamos que la Comisión de Fiscalización haga su trabajo respectivo, cumpliendo con el debido proceso, cumpliendo con lo que establece la norma. Pero hay un interés de separar a Fernando Villavicencio de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político, o no. Para nada. Nosotros creemos que Fernando está haciendo su papel de investigación. Fernando está haciendo su papel, que ha habido errores, por supuesto, somos seres humanos. Estamos a expensas de equivocarnos, no es que somos perfectos, para nada. De parte de Pachacutic no existe ni la idea siquiera de separarle de la Comisión de Fiscalización como presidente. Al contrario, queremos más bien aunar esfuerzos para que esta asamblea haya un trabajo importante de fiscalización, de lucha contra la corrupción, porque ese ha sido el planteamiento que hemos realizado desde cuando nos posesionamos, inclusive en campaña hemos manifestado eso. Por lo tanto, para nada, no estamos pidiendo la cabeza
de Fernando Villavicencio. Al contrario, lo que queremos es que las cosas en la Asamblea vayan cumpliendo con la ley. Si violentan la ley, si violentan los procesos, por supuesto van a ser llamados la atención. Inclusive quien habla será llamado la atención. Pero si cumplimos todo, ¿por qué tenemos que buscar la cabeza de nadie? Pero más allá de lo que usted señala, igual, si van a presentar la queja contra Villavicencio, ¿lo va a hacer la presidenta y va a insistir el asambleísta Vanegas? Bueno, hasta ahora no, la presidenta no ha realizado. La presidenta hasta ahora no ha realizado. Entiendo que si está en sus facultades de hacerlo o no hacerlo. El asambleísta Vanegas lo ha presentado porque él dice que el asambleísta Villavicencio le ha puesto en algunos temas que es de investigación y que por eso pide la sanción para ver ella todas estas pruebas de descargo y de descargo. Pero entiendo que el CAL en sus facultades verá si lo sanciona o no lo sanciona, eso ya es decisión de los integrantes del CAL. Pero usted sí marca una distancia de una posible sanción del CAL al asambleísta Villavicencio, que podría ser, Vanegas ha pedido, una suspensión por 30 días sin remuneración. No que pierda su cargo como presidente de la Asamblea y menos que sea destituido como legislador. ¿Usted marca distancias en ese sentido, asambleísta? No, tampoco. O sea, si es que el CAL le encuentra que tiene que imponerle una sanción administrativa, el CAL hará uso de sus facultades. Tampoco estamos diciendo que le separe la presidencia. En ese sentido, nosotros para nada, al menos del bloque de Pachacuti, no ha resuelto la separación de la presidencia a la asambleísta Villavicencio. Y lo último, ¿qué pasó con la asambleísta Rosa Cerda? La asambleísta Rosa Cerda está siendo investigada. El día de hoy ella comparece con las pruebas de descargo ante el CAL. Entiendo que hoy, después de las pruebas respectivas que presente la asambleísta Rosa Cerda en el CAL, tendrá la sanción respectiva en el caso de que así lo resuelva el CAL. ¿Ustedes como Pachacutic no sancionaron al asambleísta Cerda? Por supuesto, existe una sanción. El Comité de Ética y Disciplina del Movimiento Pachacutic, en base a una denuncia presentada por el Comité Ejecutivo Nacional, le sancionaron con 15 días de separación del cargo a la asambleísta Rosa Cerda. La asambleísta Rosa Cerda ha manifestado que va a esperar la sanción del CAL y en base a eso ejecutará las dos sanciones de manera conjunta. ¿Usted cree que el asambleísta Cerda se equivocó en esa declaración tan polémica? ¿Quiso decir lo que dijo, no quiso decir lo que dijo o le sacaron de contexto? ¿Cómo mismo es? ¿Cuál es su visión sobre eso, asambleísta? A ver, ahí claro, los videos dicen totalmente claro. Pienso que fue un mal ejemplo, se equivocó en el uso de las terminologías, y ahí también ya hubo el linchamiento mediático de parte de actores políticos, y hay que reconocer, nosotros hemos dicho que sí, o sea, fue mal utilizado las palabras, no quiso decir ese mensaje, pero ya la gente lo interpretó de otra forma, y esa es la democracia, es la política. O sea, no es que le sacaron de contexto entonces. Los mensajes son claros, ahí está claro. Si revisamos todo el mensaje, que es más o menos 20 minutos, ahí está todo, ¿no? O sea, si vemos todo lo que ella interviene, por supuesto, es un mensaje que ella quiere dar. Pero entonces ella es la que se equivoca, le digo, porque el asambleísta Cerda ha dicho que los medios se sacaron de contexto y el asambleísta Salvador Quispe también señaló que los medios se sacaron de contexto. Pues usted me está diciendo entonces que no le sacaron de contexto, ella se equivocó. Que no, lo que pasa es que no le dejaron expresar, o sea, no le entendieron lo que ella quiso expresar. O ella no se hizo entender. O no se hizo entender, esa es la palabra. Eso no se hizo entender y ahí ya sabe el linchamiento mediático, el protagonismo de actores políticos ya ponen esto y ¿qué vamos a hacer? Ya simplemente ahora ya el Pachacuti le sancionó, esperemos que el CAL le sancione y cumplirá su culpa por poner ejemplos mal puestos. Correcto. A mí me queda claro que no le sacaron de contexto y le agradezco por esa sinceridad a Rafael Lucero. Gracias, legislador, por atendernos en esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a usted, estimado Fabricio. Muchas gracias. Muy gentil. A Rafael Lucero, asambleísta del Movimiento Pachacuti, conversando justamente sobre lo que nos dejó el juicio político a Pablo Celi. Y vean ustedes, creo que esto también es importante. Rafael Lucero dice que a Pachacuti no tiene ningún interés en que Fernando Villavicencio salga de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Más allá, obviamente, de los cuestionamientos tanto de la presidenta Yori, que ha anunciado que presentará una queja, cuanto de la asambleísta Vanegas, que presentó una queja y que tiene que completarla. Pero ha dicho que a Pachacuti no le interesa que a Fernando Villavicencio lo sancionen retirándolo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y por otra parte, explicado lo de la asambleísta Cerda. No hay tal sacada de contexto. La asambleísta Cerda se equivocó. Probablemente dijo lo que no quería decir,
pero terminó diciéndolo y hoy está justamente enfrentando estas consecuencias. Pero creo que hay que retirar del imaginario de la gente eso de que le sacaron de contexto, porque no termina siendo así, lo acaba de confirmar el asambleísta Lucero. 7:24 en A Primera Hora.